¿Te es suficiente el estar aquí o necesitas algo más? No, de hecho, creo que así está bien, porque a mí me da tiempo de carburar todo lo que se ve. Luego veo la clase en grabación y también estoy aquí a mis anchas haciendo experimentos. Entonces, yo creo que así está bien. ¿Cómo haces experimentos? Explícame un poquito. Experimentos, bueno, es un poco sobre lo que vemos en la clase y un poco con lo que se me va ocurriendo. Yo siento que antes de empezar como a aprender y a escribir, lo que yo hacía mucho era como hacer una especie de improvisaciones o algo así. Entonces, pues ya no agarro el instrumento, agarro algo que suene, algo que haga ruido, algo que, no necesariamente ruido, algo que suene diferente. De hecho, hubo una clase en que estábamos, bueno, no sé por qué salió que alguien se puso a maullar o ladrar o algo así, que estábamos haciendo ruidos de animales. Eso también está muy interesante, porque me acuerdo que también habíamos visto una motocicleta. Entonces yo he seguido jugando con esas cosas. No sé si es como, no sé, ahora sí que cada quien, no sé, se identifica o no, pero no sé, a mí siento que sí me está ayudando no solo a cerrarme a ¿cómo se llamará? A lo tradicional, sino al revés, como abrirme a otras cosas. Entonces, pues está muy padre. En tu cotidianidad, digamos, la relación que tienes con la música es más amplia, digamos, no solamente son los instrumentos musicales o lo que se denomina música, sino lo que suena en general. Sí. Okay. ¿Y cómo puedes relacionarte con ello? O sea, ¿cómo lo anotas? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo procesas? Esa parte todavía no la sé, todavía no la he descubierto. Me había servido mucho como los trazos, ¿no? Que se han visto aquí, pero no. Por ejemplo, es muy diferente. Por ejemplo, es que yo no me imagino algo como lo que fue la experiencia en grupo antes. O sea, antes creo que ni sabía que se podía hacer así. Yo sabía que sí se hacían como diferente, empezando de ahí, como que no era la rutina de la computadora. Luego aparte estaba lloviendo, estaba el aire, estaba como intentando interactuar también porque no tenía audio. Entonces fue como una cosa muy interesante, no sé. A mí se me hace que sí, más bien lo complementa, hace más rica la experiencia de componer. No nada más es como, o sea, sí se ha platicado que es algo muy individual y que también puede ser en colectivo, pero ya fue llevarlo como a otro lugar donde ni idea. Pues yo estoy muy emocionada. Y sobre las gráficas o cómo escribirlo, todo esto, no, ni idea. Sí me acuerdo que se han visto algunas formas y lo de los dibujos también lo he como experimentado escuchando y todo, pero así como que tenga ya algo fijo, pues la verdad, no. ¿Por qué? Porque todavía no madura la idea o la percepción de lo que quisieras hacer, no se sabe, te pierdes en algo, si es así, ¿en qué te pierdes? ¿Necesitas ayuda de algún maestro? ¿No necesitas ayuda? ¿O te gustaría trabajar con colegas al mismo tiempo? En fin, ¿Cómo puedes describir, digamos, esto? Porque, digo, al final de cuentas es un trabajo solitario, ¿no? Pero, digo, no está de más que uno reciba ayuda, asesoramiento, pregunte, y es normal que uno pueda perderse en todo este universo. Entonces, no es tan ventajoso. Si no ven, puede ser desventajoso estar uno, pues eso, dedicado a oír, a descubrir, a tocar aquí o allá un objeto, etcétera, y
y a gradualmente y a comparar lo que obtienes por estos medios o métodos que son muy solitarios, que aquí podemos compartir, con lo que son métodos mucho más prestigiosos o más prestigiados por su posibilidad de permitirte componer casi de inmediato, ¿no? Entonces, ¿no te parece una gran desventaja esta? Sí. Pues creo que ahorita ni siquiera me he preocupado porque sea una desventaja o no. Más bien es una experiencia que no había tenido y que me está, siento yo, abriendo otras posibilidades. Ahorita sí, creo que lo último que me importa es cómo plasmarlo. Sí es importante, pero ahorita, digamos, estoy experimentando, no sé, pues es cosa de seguirlo haciendo. Va a salir, tiene que salir mi propia forma de expresarme. Podría decir que estás como navegando libremente, flotando en el aire, sí. dejándote llevar a sabiendas de que algo vas a encontrar por cuenta propia. Sí, sí, ahorita sí siento que es mucha libertad que no había tenido, que siempre había sido, pues eso, sobre estar trabajando sobre reglas que ya había, o instrumentos, las limitantes del instrumento, o sea, pues, sí, más libertad que otra cosa. También la voz me ha servido mucho porque, pues yo me acuerdo, es que ni siquiera se llaman multifónicos, lo que se puede hacer ahí también es como de, tan limitada estaba mi idea de que nada más tienes una voz y pues haces una sola voz, pero no es cierto, se pueden hacer más de una, se pueden hacer no solamente hablar y hacer alguna afinación, ¿no? También se pueden hacer sonidos, gruñidos, gemidos y luego la mezcla de todo, entonces estoy muy, no sé cómo escribirlo, pero creo que ahorita no me preocupa, la verdad. O sea, no te inquieta eso, no. Yo creo que no es una precisión personal. Yo creo que es más porque lo estoy como disfrutando, porque siempre, como digo, siempre había sido muy distinto. Entonces, ¿Sí? De hecho, sí, o sea, sigo muy clavada con esa clase. Sí, muy padre el colectivo, sí, me gustó. O sea, no te molesta ignorar cosas, sino en vez de ignorar, o sea, digo, al mismo tiempo que ignoras cosas, aprender otras por cuenta propia que pueden incluir aquello que desconoces. Sí. Querés tener la capacidad, la fuerza, la racionalidad, los sentidos, la percepción y el ánimo para seguir así durante un buen rato hasta que entiendas. Yo creo que sí, soy muy terca en lo que cuando me gusta algo y me clavo, no me salgo. Entonces creo que ahora estoy como en ese punto. Bueno, muy bien. En el momento en que te sientas con dificultad, que sientas que esto te da más obstáculos que ventajas, levanta la mano de inmediato y nos oye, Julio, aquí me siento, estoy perdida o que no entiendo bien o esta parte no la entiendo, esto no lo estoy logrando, estoy fracasando quizá en esto o mis compañeros me dicen que quizá estoy entrando en una dinámica extraña que no se corresponde con la... Sí, todo esto nos lo pueden decir, ¿no? Sí. No se corresponde con lo que se exige en todas partes del mundo. Pero, o sea, el momento en que eso te parezca una... O sea, se convierta en una interrogante en ti, no dejes de planteártelo porque sí, es un tema de discusión, ¿no? Sí. Creo que también me ha ayudado, que no sé qué tanto todavía entiendo de lo que era, de lo de las lecturas y todo esto. ¿Ah? Pues sí siento que me estoy como
igual y ni lo entiendo bien, pero lo que entiendo me entra muy, no sé. Pues sí, es otro mundo, estoy como entrando en otro mundo, entonces es como cuando te dicen que ahí está el hoyo de Alicia, ¿no? Y que vas a entrar por la curiosidad, pero ya que estás adentro, ¿qué sigue? Entonces, es estar ahí. Yo siento que es como un poco esa. Bueno, entonces estás al inicio. Oh, yo me pregunto muchas veces por qué yo no pensé todo esto cuando comencé mis estudios y fui tan obediente, ¿no? Sí, fui muy obediente, alguien muy obediente, creía a ciegas en mis maestros y además, pues ellos estaban acompañados de los mejores músicos que había en la historia, ¿no? Yo no sé qué habría hecho de encontrar un maestro así raro, digamos, en el medio, ¿no? Que otras ideas, a lo mejor yo diría, para esto mejor me espero, yo no entiendo bien, o puede ver cuántos más piensan como ¿no? Para no perderme, ¿no? Eso sería, digamos, diría yo, hace 65 años, que ya pasaron hace un rato. Pero esa sería, digamos, mi reacción en aquella época. Hoy es distinto, pero qué bueno, o qué gran avance que de tantos músicos hemos ido cambiando, ¿no? Mis maestros, mis propios alumnos, en fin, tanta gente ha ido cambiando y eso crea ya un grupo, digamos, que piensa más que no puede repetir. ¿Quién es ese condenado o condenada que hace tanto ruido con un martillo, vecino? Sí, lo que pasa es que en el 2017 se cayeron edificios, la primaria se afectó, la cerraron, y ahorita están poniendo polines en la estructura, pero literal están aquí al ladito, pero hace mucho calor. Entonces lo dejo abierto. ¿En qué piso estás? Es primer piso. Lo que pasa es que es una primaria y trabajan pues desde temprano, como a las 9 hasta las 6 más o menos. ¿Vives ahí en la primaria o eso a la... No, están aquí al lado. Es en la parte de atrás de mi casa. ¿Y tu edificio no está afectado? No, yo estoy súper bien. De hecho, los que estuvieron mal fueron los edificios de aquí al lado. Eso sí, se vinieron abajo. Fueron 3 edificios. Caramba. ¿En qué zona de la ciudad? ¿Dónde está? Es que no sé. Es Colonia Narvarte. Es al lado del viaducto. Allá, sí, ahí ha sido zona sísmica, sí. O sea, al sur del viaducto, ¿no? Sí. Y apenas están como, bueno, de hecho los edificios apenas el pasado mes, creo, fue cuando ya regresaron los edificios, estaba todo vacío, todavía los estaban reconstruyendo y ahorita ya van con la primaria. Pero es que digamos que el edificio se fue un poco sobre la primaria. Entonces, pues sí, no hubo clases en todo este tiempo y luego pandemia, y entonces... Bueno, y seguimos, ¿no? O sea, interven cuando se ocurra en toda esta discusión, porque por el momento estamos más o menos en una discusión que en tareas específicas, ¿no? Trato de entender qué es lo que piensan todos ustedes de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Yo puedo seguir enseñando, pero me detengo aquí a pensar qué piensan los demás de todo esto. Pues es importante, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Bárbara. Esteban. Hola, Julio, buenas tardes. Apaga tu micrófono, Bárbara, por favor, para que no oigamos a esos martilladores. Gracias. ¿Qué hay, Esteban? ¿O tu cámara? No, es dentro de tu experiencia en el Acremus, ¿no? Que ya llevas poco más de un año, quizá un año y medio, ¿no? Por ahí va. Son 4 horas, más que nada de ejercicios de reflexión que de ejercicios prácticos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué modo contribuye esto a tu formación? O sea, ¿qué tanto
¿Qué tanto te ayuda? ¿Qué tanto te inquieta? ¿Qué tanto te incomoda? ¿Qué tanto criticarías? ¿Qué tanto no se te satisface enteramente? ¿Qué tanto sugerirías? ¿Qué tanto requerirías? ¿Mandaste el correo? ¿Qué te falta? ¿O qué Ah, encuentras que te sirve? O sea, Pues de las cosas que aquí me han servido ha sido principalmente abrirme a nuevas formas de pensar y de ver la música, principalmente como esta parte que estuvimos estudiando el año pasado acerca de diferentes autores, bueno, estudiando o reflexionando más bien sobre diferentes autores del siglo XX. Yo creo que el siglo XX normalmente es un tema que se deja muy de lado en la academia, en la facultad de música, y pues a mí me ha venido bastante bien, tanto para usar, o sea, como tener esa introducción como para seguir yo por mi propio lado viendo a esos autores, ¿no? O sea, no solo los autores, sino sus formas de hacer las cosas. ¿Qué autores dirías, Esteban? Shinakis, Ligeti, Varese, espérame, escucha. Uranger igual, tampoco me había puesto a escucharla. Que son 7 dígitos, te los tienen que decir. Stockhausen, Que te los digan. principalmente esos, ¿no? Los que se han mencionado acá. Sobre cosas que yo creo que faltan, bueno, algo que yo sí he hecho bastante de menos es como cierta necesidad de tener instrumentos, no sé si me explico, porque normalmente en las clases de composición tradicional te dicen, no, pues en cuanto a la parte teórica, tal instrumento tiene este rango a este rango de registro y así, o este tiene tales dinámicas o articulaciones, o se escribe de X manera, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que te dan cierta guía ya preestablecida, precomida básicamente, pero independientemente de eso, uno puede investigar esa parte teórica en internet y listo, queda, ¿no? Pero creo que hace falta tanto allá como acá poder tener contacto con dichos instrumentos. Y creo que especialmente aquí, porque aquí vemos lo que allá se llama técnicas extendidas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí por mi parte sí se me ha dificultado bastante siquiera pensar en cómo sonar o escribir en otro instrumento cuando no puedo ni siquiera tener contacto físico con él, ¿sabe? Y obviamente no es culpa de la Cremus o culpa de otras clases o cosas así, pero sí me parece algo que creo que a muchos nos falta. Y bueno, creo que a muchos nos vendría muy bien poder tener contacto con otros instrumentos o bien igual poder, bueno, darnos a la iniciativa de explorar con otros artefactos o herramientas o lo que sea y construir nuestros propios instrumentos, ¿no? También podría ser una vía válida, yo creo, para, como solución a eso. Pero, ajá, justamente por eso, porque por ejemplo usted ha escrito mucho con percusiones y cuerdas principalmente, y supongo que ha tenido contacto, pasa bastante contacto físico con dichos instrumentos, o sea, o por lo menos ha podido, ¿no? ¿No? Bueno, en cuerdas yo estudié en 2 años violonchelo. Ah, Fui muy malo, era muy malo. Era que acaso, como soy zurdo, era muy malo. Pero yo insistía en que quería y tal y cual. Con un gran maestro, con una maestra menos buena, pero una gran pedagoga, me ayudó. Y después, dirigiendo yo mismo música para cuerdas con colegas, amigos míos, estudiantes, ¿no? Y con adultos que venían a los ensayos que hacíamos. De ahí aprendía yo cosas. Ponía en juego mi propia intuición, ¿no? Estoy oyendo, esto lo vamos a hacer más fuerte. Vamos a probarlo de esta forma. Y yo me daba cuenta que me había equivocado, porque acertaba. Y eso me permitía ir a buscar otras cosas, poco a poco, ¿no? Y se aprende sobre la marcha, yo creo, en mucho. Más que con la receta, ¿no? Ya que puede salir un plato repugnante, o para tirarlo a la basura, pero sabes que con esa experiencia algo te deja que dice, este plato ya no lo vuelvo a hacer por esto, esto, esto y esto, pero lo volvería a hacer si no me equivoco, ¿no? En esto, esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué es un instrumento? Un instrumento tiene un resonador, básicamente, que es lo que suena, es lo que te hace resonar la caja, un vibrador, aquello que le hace vibrar,
por ejemplo, el parche de una percusión, la cuerda de un piano, de un instrumento de aliento, el tubo de un instrumento de aliento, y un excitador, el excitador que es el aire, para hablar, por ejemplo, el hecho de utilizar el aire hace que suene nuestra voz. Entonces, ese excitador puede ser el aire, puede ser picar una cuerda, o golpear, percutir, soplar primero, o emitir aire. 2, frotar algún objeto, una cuerda, una piel, una madera, lo que sea, ¿no? Una piedra. Rasgar o rasguñar con las uñas o con las yemas de los dedos. De acuerdo si hay una mecánica previa ya, como ocurre con los instrumentos de teclado, utilizar las manos para digitar. ¿Y hay algo más? No hay mucho. O soplas, o pegas, o frotas, o rasgas. Y un instrumento es muy simple, o sea, realmente uno tiene que entender que es algo muy simple. Es un resonador, un vibrador y un excitador. El excitador en los instrumentos de arco puede ser el arco, puede ser los dedos para el pizzicato, para frotarlos, las uñas, una tarjeta de crédito si quieres, también si nos ponemos ya pesados, ¿no? Una botella para que resuene ahí también, frotamos encima de la cuerda. Todo lo que permita utilizar esos 3 recursos. El más activo es el excitador, ¿no? Si donde interviene uno, donde uno sopla, canta, emite aire, golpea, frota, pellizca, rasga, ¿no? No son muchas cosas, es muy simple. Y tocar bien un instrumento, eso sí requiere de una destreza. Entender bien cómo funciona requiere también de una gran destreza. Pero si uno entiende cuáles son los principios, tiene también una cierta combinatoria. O sea, tú no puedes, en un instrumento de cuerda, por ejemplo, estar tocando esta cuerda y esta otra, y esta otra más, y esta otra más, y esta otra más, porque entonces a veces los dedos estarían todos perturbándose unos con otros, pero se puede. Pero entonces no se puede a gran velocidad, se puede. Tienes que ir probando, tienes que ir probando tú mismo. Yo puedo haber pasado horas y horas y horas pensando, pero sin estar con el instrumento, pensando, si yo uso esta cuerda así, con esta otra así, y esta otra así, si suena o no suena así, y de aquí a dónde puedo ir, aquí, de aquí y aquí. Estar pensando en combinaciones, es calcular. Sí. Ahora, no hay cosa mejor que pedir prestado un instrumento. Sí, en la Facultad de Música te prestan instrumentos, estando inscrito, ¿no? Y teniendo un profesor que firme por ti, ¿no? Vamos, si es necesario eso, pregúntenmelo, ¿no? Me dan un programa de suscripción para que yo pueda responder, ¿no? Yo, con mucho gusto, todo lo que pueda, es útil. Y la otra es entender que cualquier cosa puede ser un instrumento. Algo que acaba de decir Bárbara, ¿no? Yo creo que puede ser fascinante el descubrir que si todo puede ser un instrumento, entonces uno puede crear todo tipo de música.
no nada más un tipo de música, que es la de los instrumentos musicales. En ese aspecto, los instrumentos de percusión son los más hospitalarios, ¿no? Sí, sí, sí. Si no existe, lo que te dice, pues fabrícalo, ¿no? Ya está, lo puedes fabricar. En años pasados, hace 25, 30 años, yo tenía una de las clases de la CREMUS en aquella época y tenía muchos asistentes y muchos apoyos. Eran tiempos muy buenos de apoyos para la educación. Fue un rectorado que ayudó mucho con proyectos de apoyo a procesos de iniciación, etcétera, en la enseñanza, e investigación en la enseñanza. Fue muy estimulante, así se creó el PAPIME, ¿no? Pero yo tenía, por ejemplo, un maestro que daba acústica, pero no les expliques fórmulas acústicas, explícales lo que es la acústica, no desde la idea de los tratados de música antiguos, sino lo que pueda ser más abarcador, ¿no? Acérquense al profesor Felipe Orduña, es un excelente profesor. Entró a nuestra facultad, eso, para 20 años, yo creo. Yo lo busqué con pinzas y me pareció que era perfectamente adecuado. Dábamos también clases de informática. ¿De qué manera podemos hacer la informática? Bueno, ahora hay un laboratorio de informática en la facultad. Uno puede inscribirse ahí y buscar cosas, ¿no? También había clase de matemática. De qué manera lo que estábamos haciendo tenía un sustento matemático, ¿no? Y sí, venía un chaval que era amigo de mis hijos, un matemático brillante, ahora es un doctor en matemática del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y que me ayudaba a mí mucho como asesor, ¿no? Yo iba, planteaba cuestiones y decía, a ver, se llamaba Carlos Cabrera, se llama Carlos Cabrera, ¿qué piensas de esto? Ah, bueno, yo creo que esto tiene que ver con tal aspecto de la matemática. A ver, explícame, que yo no entiendo nada. Y nos explicaba a todos. Y todos los alumnos me preguntaban si tenían dudas sobre cómo. O sea, ¿la matemática de qué nos sirve? Pues para ordenar cosas, ¿sí? Todo lo que acabo de decir de combinar dedos, eso es combinatorio, eso es matemática. ¿La acústica de qué nos sirve? Pues nos sirve para entender cómo suena, cómo es un instrumento. Para entenderlo bien, simplemente simplificar. Lo más importante es ver lo más sencillo y después de ver lo más sencillo, ir hacia cosas más complicadas, no al revés. Sí, sí. Ahí, entendiendo lo básico. Y una vez que ya subiste un escalón desde esa enorme pirámide que es el conocimiento, que no termina, ir subiendo otros escalones hasta entender más y más y más y más y más y más. Utilizando los talentos propios. Hay gente que tiene talentos para algunas cosas y otros que tienen talento para otras. Doy un ejemplo. Conlon Nancarrow, yo conocí en los años 60, en el año 69, 70. Tenía talentos de matemático y de ingeniero. Y de físico, porque le interesaba el tiempo. Tenía sus talentos. Como músico, se formó solito. La formación en Estados Unidos es fatal. Pero fatal, realmente fatal. Y lo que él pudo estudiar fue más bien por su cuenta. Fue a unas clases en la universidad y dijo, esto es una estupidez, y salió. Y leía. Él leía todos los libros que se encontraban, los leía. Pues trataba de entenderlo. Hay que leer mucho. Algo que tiene en el nombre de nuestra universidad es importante, autonomía. Ser autónomo es, bueno, la autonomía es de nuestra universidad respecto del Estado. ¿Cuántas veces no ha estado en riesgo y sigue estando? Pero cuánto más está en riesgo cada individuo respecto de su propia enseñanza.
la instancia que recibe. O sea, a mí algunos de ustedes me dicen, oye, Julio, ya no me sirves de nada, porque ya entendí por cuenta propia lo que necesitaba. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto, hasta ahí llegué. ¿Sí? O sea, llegué, recorrí una parte y me dicen, bueno, aquí te dejo, chao. Y ya se van. Tantos han pasado por la creemos así, y dice, bueno, ya entendí lo que quiso decir este señor. De ahora en adelante ya iré armando yo mis propias ideas viendo hacia dónde me llevan, ¿no? Pero respecto a lo que tú quisieras, pídelo. Yo no te puedo dar un instrumento, pero comienza desde las cacerolas de tu cocina, las tuberías que te encuentres, explora. Yo te diría, cualquier tubo puede sonar. A menos sea un tubo inmenso y bueno, no lo abarcas, ¿no? Pero en general, explora por cuenta propia. Explora por cuenta propia. Ten cuidado nomás que no sean objetos que están conectados a la electricidad o... No voy a causar un accidente musical ahí. No, personal, no. Pero yo no tengo que dar permiso, sino más bien decir, vas adelante, ¿no? Ve adelante, o sea, esto que está aquí enfrente de mí no lo conozco. ¿Cuántas veces nos vemos todos en esa condición? ¿No? Hay una frase cómica respecto de algún político francés y también mexicano aplicable, ¿no? Nos encontramos ante el abismo y dimos un paso hacia adelante. ¿Sí? El resultado fue una catástrofe, o no, o no. Para mí, investigar es protegerme de esa caída en el abismo. Investigar, buscar, tratar de entender por cuenta propia. No tener recetas ajenas. Nadie me va a ayudar a entender lo que yo estoy buscando. Nadie. Hay que intentar entender qué es lo que quieres, o sea, saberlo definir. ¿Qué es lo que quieres tú, Esteban? En cuanto a la creación, Sí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Con qué sueñas? ¿Cuál es tu ilusión más grande? buena pregunta, buena pregunta. No sé si podría responder eso ahorita, sinceramente. Y si no fuera sinceramente, Ah, diría que hacer mucho sinceramente o algo estás así. buscando algo. ¿Eh? Diría que hacer mucho o algo así, pero digo sinceramente porque no quiero decir lo primero que se me venga a la mente, ¿sabe? No. A eso me refiero. Sí, pero ¿qué es lo que quisieras? Eh, buscarme y encontrarme por medio de sonido. Es tu filosofía, ¿no? De la parte. Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo le haces para hacerlo? ¿Cuál sería el método? Pues, método, no sé. Creo que en todo caso lo que tendría o estoy condenado a hacer, por decirlo de alguna manera, es seguir investigando hasta el cansancio o seguir explorando. Porque tampoco estoy seguro de que, o sea, tampoco estoy seguro de si en algún momento va a llegar realmente ese momento en el que diga, ok, ya comprendí mi yo a través de la música o algo así, por ejemplo. ¿Cómo definirías tu yo? El poder verme plasmado ahí, que escuche lo que sea que estoy escuchando y decir, ahí estoy yo, o ahí me siento, ¿Y cómo ocurriría eso? es lo que no sé. Ponte a pensarlo bien, o sea, ¿qué es lo que te haría entender que eso que oyes eres tú y no otra cosa?
Tal vez el saber que lo hice yo, supongo podría ser alguna manera, No, porque podría ser un error. pero hay algo de mí en el error también. Sí, pero no, pero seguiría siendo un error. Ujú. Sí, es que es justo lo que no sé, lo que aún no comprendo cómo. Porque no lo comprendes. Siento que no logro visualizarlo, o más bien visualizarme. Tal vez es eso. O sea, visualizarte en el sentido de decir, aquí está Esteban, este es Esteban. Ujú. En cuanto Pues, a la música, al sonido, todo eso. ya, pero eso es como si llegaras a una meta, a una estación, a un lugar en donde dice, aquí bájate, se llama Esteban. Ujú. ¿Tú crees que es así? Pues te importa más el proceso, ¿no? Por ahí vamos acercándonos un poco. Ajá. ¿Tú crees que todos saben quiénes son? No, ¿Tú crees que yo no sé quién soy? no sé, supongo que no. Entonces, ¿por qué supones que yo no? ¿Por qué te Porque ayudaría a eso, pensar que no lo logro todavía? porque eso es lo mismo que me está cuestionando a mí, el cómo Pero lograrlo. no estaría yo preguntándote a ti, sino me estaría preguntando a mí. Estaría Ah, repitiendo cosas que yo me pregunto a mí mismo. supongo que en gran parte sí. Creo que sí, ajá, creo que sí, creo que en gran parte sí. Supongo que de cierta manera todos nos hacemos gran parte de las mismas preguntas, o preguntas similares, o preguntas que nos llevan por caminos que se parecen. La diferencia quizá sería que yo he creado algunas huellas, varias de las cuales digo, estas sí, y algunas de las cuales digo, estas no, y las tiré en el camino. Me deshice de ellas. Ya, ya, ya. Pero, digamos, en mi caso, no me siento totalmente defraudado, pero sí me siento que totalmente no he llegado a una estación final, sino que estoy todavía rodando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, llegué para algunos puntos, bueno, aquí hay un tanto de mí, allá hay otro tanto de mí, de otra forma, pero ligado con lo anterior, y ahora ya desligado de todo eso que era anterior, ahora entré a esto, donde estoy más perdido, pero sí sé que ahí estoy, sé que ahí Mm. puedo hacer algo, ¿no? ¿En qué Sí, sí, consistirá? sí. ¿En qué consistirá? ¿No es algo parecido a encontrar a alguien y decir, esta persona puede ser mi amigo o mi amiga, o incluso mi pareja? ¿No es parecido? Sí, sí, sí. Como ese momento de incertidumbre, ¿no? O no, o quizá de certidumbre. Caramba. Yo aquí sí me explico. Con Ah, ok. esta persona, como amigo, sí logro dialogar. Con Ok. esta persona como pareja, me entiendo y la entiendo y me entiende. Y hay algo entre ambos, esto funciona. No sé cuánto tiempo, pero funciona. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Ya, incertidumbre de, bueno, me refiero a incertidumbre de qué es, pero certidumbre de que algo es, ¿no? O de que hay algo ahí. Exacto. Ajá. Algo que puede desarrollarse, descubrirse, intercambiarse,
digamos que encuentro un trozo de madera. Yo sueno, pero qué bonito suena esto, me encanta. ¿Qué madera es esta? Me encanta. No sé, pero a ver. Y el tamaño, a ver, si ahora lo prenso, no suena tan bien así, pero sí me gusta todavía. Así, ok. Si lo suspendo así, tac. Si lo golpeo contra otra cosa parecida de madera, del mismo tipo o de otro tipo, mira qué bonito, suena así y así y así, ya sabes. Y si ahora lo toco lo comienzo a frotar con una lija, ¿cómo suena? Hasta suena bien. No, con una lija no suena. O con un serrote, no, el serrote es demasiado bárbaro. O sí, el serrote le va bien. Y si le clavo un clavo, ¿qué pasa? ¿Cómo suena? Distinto de si lo clavo aquí en la pared, ¿no? Yo digo, hay algo de comunicación entre ese trozo de madera tan simple y yo. ¿Y en qué consiste? En que estoy dialogando con ese objeto. Y que ese objeto no es que sea mío, sea propiedad mía. No, me lo encontré en la calle, en un parque, o alguien lo tiró en la basura, no importa. Pero deviene para mí algo muy importante, muy atractivo, ¿no? Sí, me acaba de recordar sí, me ha pasado eso. Bueno, la última vez que me acuerdo fue con unos globos, ¿no? Que se pueden inflar y se estira la parte de donde se infla y hace un ruido. Yo los empecé a jugar estando en una alberca, ¿no? Y o sea, se me ocurrió, dije, ¿cómo será que suena este airecito que sale, esto que como que rechina, si lo rechino entre el agua y la superficie, ¿no? Y luego cómo sonará si lo pongo en mi boca y empiezo a intentar hablar mientras saca el aire y hace como que un círculo así, el aire, por ejemplo, ¿no? Y cositas así. Sí fue como que un momento de exploración de diferentes formas de hacerlo sonar, ¿no? Sí, justamente por eso me recuerdo, porque fue como un objeto pues, cotidiano con el que estaba ahí simplemente y de repente surgió, o sea, empezó todo. Puede ser parecido a agregarle un tubo a un timbal o a una gran caja. Le pones un tubo, cambias el tubo, caramba, ¿no? Ya eso es en cierto modo tuyo, porque se te ocurrió, porque dialogaste con ello, ¿no? Como con un amigo, como con una pareja, ¿no? Sí. Lo otro es una palabra muy, muy arriba, muy deslizada. Es hacer yo mismo, saber que soy yo mismo. Ándele. Sí, eres yo, pues siempre vas a ser tú mismo, no eres otro. Pero la diferencia sería en que has aprendido a que tu yo dialogue más con aquello. Tengo una puerta más abierta, manos, oídos, ojos, sensaciones, sueños, ilusiones, pensamientos, hipótesis respecto de otras cosas. No te digo, ponte a intuir, a hacer pensamientos y tal. No. No, simplemente es permitir tu diálogo con aquello que te puede interesar. Una de esas principales que a mí lo que me gusta es tocar la viola de gamba. Es un instrumento que me fascina, que más me gusta. No hay ningún instrumento que me interese más. Y por el momento es lo que quiero. Y no sé si yo vaya a componer para eso o no, pero lo que quiero hacer es tocar eso, estudiarlo, dominarlo, conocer el repertorio y ya después ya veré.
Puede ser una respuesta. Por ahora, porque es, bueno, esto es lo que yo estoy pensando ahora. Y esta discusión no me sirve de nada. También podría ser eso. Pero si estás en esta condición de decir, no sé realmente cómo comenzar, o he comenzado algunas cosas que me han gustado, me han divertido, ha sido en parte un juego, ha sido en parte un descubrimiento, ha sido en parte un diálogo conmigo mismo, con un yo activo que se pone a jugar, que se pone a dialogar con aquello que está cerca y que obtiene respuestas que le satisfacen. Bueno, si es parte, si eso es en parte lo que estás viviendo y te gusta, yo continuaría así. No me haría una pregunta tan grande como el ser que soy. Todavía no me colocaría yo ahí. ¿Crees que me serviría a mí hacerme esa pregunta? No sé. ¿Qué me recomendarías tú? ¿Que piensas que hay que ser uno mismo, llegar a ser uno mismo? ¿Qué me recomendarías? No que hay. O sea, no es como que un deber. Pero Sumaba algo de eso. supongo que es más una visión que algo que fuese un deber idealizado, al menos en mi caso. A lo mejor es una premisa que se pone delante de todo lo que haces, ¿no? ¿Y esto a dónde me va a llevar? Quizá te haga preguntarte, ¿de qué me va a servir? ¿No estaré perdiendo el tiempo? ¿No será esto todo una locura? ¿En qué aventura estoy metido? Algo de eso hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque te inquieta de alguna forma. Te inquieta, ¿esto acaso me va a conducir a ser el que yo soy? Porque el que yo soy, eso es, eso es una super cuestión, ¿no? Es como encontrar mi aura, ¿no? Cuando encuentre mi aura, es decir, hay una ambición idealizada que estorba a la parte más sencilla del proceso, que es dialogar con aquello que te interesa. Ponerte a leer un libro, esto me interesa, esto sí me lo adquiero. Descubrir ese trozo de metal o de madera o de piedra o lo que quieras y ponerte a explorarlo. Sin que eso sea, digamos, a ver, exploración número 1. Hoy fui al bosque y me encontré con una piedra. Y esa piedra, como Julio recomendó, pues la tomé, la eché a la mochila, busqué otra piedra a ver si esas dos me sirven. Y voy a estar hoy, mañana y pasado explorando con estas dos piedras a ver qué pasa. Parecería que la predisposición a el logro, a el alcance de algo supremo, es tan importante que puede quizá estorbar el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, estoy caminando, sí, pero estoy caminando encima del, del asfalto que me lleva a la carrera olímpica. Ya, ya, ya. ¿No será esto, no será esto lleno de baches? Porque los baches no son buenos, ¿no?
¿qué es esto? ¿No? Yo no estoy dispuesto a embacharme. No va por ahí lo que quiero. Yo quiero hallarme a mí mismo. Bueno. Creo que tú mismo estorbas a esa, o sea, tu premisa, que solamente tú la tienes, no eres el único que la tenga, ¿eh? Pero que creo que tú mismo al tener esa premisa, te estás ¿Autosaboteando? no sé si te estás saboteando, no te estás imponiendo una meta. Ya. En una de esas, de pronto dices, caramba, pero si esto es fascinante, ¿no te ha ocurrido con algo? Y dices, esto es fascinante. Sí, sí. ¿Con qué? Pues simplemente con vivencias como, no necesariamente sonoras, pero eh, cosas que simplemente suceden en algún momento, que se pasa algo, una luz o algo que se sincroniza o algo así, y digo, wow, qué bonito, que, ajá, justamente qué fascinante. Y si de repente me quedo ahí contemplándolo o algo así, porque pues me atrapó, ¿no? O sea, ese tipo de cositas como lo espontáneo. Y luego de ello, ¿qué pasa? Eh, pues después de lo, lo internalizo, luego lo pienso. Y hasta ahí. Ajá, creo que al final lo dejo y paso a lo que sigue. ¿Y por qué dejas eso y pasas a lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Ujú. A lo mejor sí, ya no necesitas, pero paso a lo que sigue como pues por un collar, ¿no? Ya esta perla ya la vi, viene la siguiente, vamos a ver qué otra perla y otra Como perla si más. estuviera costurando, ¿Eh? como si estuviera costurando. Ujú. Ya, sí, sí, sí. Pues que, ajá, justamente de cierta manera tampoco sé qué sigue. Solo sé que va a pasar algo o que va a seguir algo. Bueno, nadie sabe qué sigue, pero conociste a una persona que te interesó, conociste un tema que te interesó, algo que te interesó, no sabes qué sigue, pues si te interesó, sigues, ¿no? Ujú. Sí, sí. No esperas a que alguien te diga, síguele. Pero lo que acabas de decir es muy significativo. Y ya lo dejo y voy a otra cosa, ¿no? Un poco de esto ya, bueno, qué bien tú, muy bien, qué gran experiencia, muy bonita, fascinó, ya tengo esa experiencia. Y ahí te quedas. Ahí termina la experiencia. No es el inicio de una experiencia mucho más profunda. ¿Cómo profundizar en ella? ¿Cómo hacer que esa experiencia te conduzca a algo que todavía no conoces de ella, pero que si te fascinó, algo tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser volver a pensar en ella, analizarla, no sé, visualizarla de nuevo, imaginarla. ¿Mm? Sí. Repercibirla, Ajá, ajá, exactamente. repercibirla, Percibirla. jugar con ella, percibiendo, observándola, jugar con ella, como jugar viendo los ojos de tu pareja, ¿no? Intercambiar miradas, caray, eso es tantas cosas, no hay que decir nada ni escribir nada, simplemente es intercambiar tu mirada con alguien, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque además, si no estás viendo un cerro, allá vi el cerro, está bonito, el sol se movió, le cambió la luz, etcétera, etcétera, a atravesar unos ciervos, etcétera, lo que tú quieras. No, sino es el establecimiento de una comunicación interactiva, ¿no? Comunico con esto y me da esto otro. Y ahora le pido esto, sugiero esto y me da esto otro. Sigo en esa comunicación y me da esto otro. Continúo y me sigue dando. Y si lo dejo, bueno, pues buscaré otra cosa, ya. Pero ¿acaso la búsqueda puede ser convertirse en algo más intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te lo dejo. Al rato, si quieres, levantas la mano o lo que sea, dices, oye, estoy pensando y de esto que acabas de decir, pues, no sé, me inquieta o no me inquieta o no sé ni cómo hacerle. Todo lo que tú quieras, puedo seguirlo después, pero en este momento creo que ya empujar más no es necesario en este momento. Sí, justamente porque sí me deja cosas que pensar. Ok, Sí, sí, sí. Gracias. no de nada. Miguel Ángel, esas siglas que tienes de MALC, es como MALC, compositor. No, es todo mi nombre, son las iniciales de todo mi Entonces, nombre. ¿qué, ¿qué piensas de esta experiencia de la CREUS? Llevas ya casi 2 semestres, ¿no? Sí, sí, Poco ok. menos de un año, ¿no? O Ujú. sea, ¿y eh, qué te hace? ¿Tenías una idea cuando querías comenzar a estudiar en el posgrado? ¿Sigues con esa misma idea? ¿Algo cambia en la CREMUS respecto de las ideas iniciales que tienes? ¿O refuerza tus ideas, las debilita, distorsiona, interroga? ¿Qué vínculo te produce interiormente la CREMUS respecto a lo que viniste a hacer a México? Ok. Bueno, pues yo diría que pues, de esto que acabas de comentar, definitivamente sí, sí, sí ha cambiado mucho mi forma de pensar. Para ser sincero, inicialmente sí me hizo cuestionarme muchas cosas, las cuales, ¿Qué dices para ser sincero? como para decir que pues inicialmente sí fue, quizás quizás fue algo complejo y difícil para mí, inicialmente. Es decir, algo así como confieso que. Ujú, eso, sí. Ok. Sí. Porque sí me puse a pensar muchas cosas. Realmente, a mí, digamos que el semestre pasado, cuando arrancamos las primeras clases, que yo observaba que éramos de varios niveles, al principio dije, ok, interesante esta manera de presenciar la clase, pero ya después, conforme empezamos a ver el pensamiento de cada quien, de estudiantes que están en propedéutico, licenciatura, maestría, doctorado, ahí empecé a entender que realmente es muy valioso mm, la opinión, bueno, no la opinión, sino la forma de pensar de cada uno, porque de cierta forma se ve, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me dejó pensando algo que comentaba Esteban al principio, ¿no? De esto de uno componer teniendo al instrumentista muy cerca para colaborar con él, para conversar con él, para hacer ciertas cosas que uno tiene en mente, pero que no puede ejecutar porque uno
es diestro en dicho instrumento. Y yo me sentía de esa manera cuando estaba en el pregrado, o bueno, en la licenciatura. Y es porque siento que justamente cuando uno quizás está aprendiendo, quizás a uno lo primero que le muestran es eso, ¿no? A irse a los instrumentos cotidianos para justamente saber cómo puedo expresar eso que tengo en la mente, ¿no? Sin embargo, con los comentarios de otros estudiantes de maestría, de doctorado, me he empezado a dar cuenta que ya llega un punto en el que uno dice, no, pues yo ya pasé por ese proceso, ahora venga y miro qué más hay, ¿no? Y creo que eso es lo que más he aprendido en este semestre en cuanto a no desligarme, como hemos hablado varias clases, y no olvidar lo tradicional y no desvincularme de lo aprendido, sino a observar qué más hay después, ¿no? ¿Qué hay más allá, ¿no? Muchas veces yo en algunos momentos del semestre pasado yo sí me sentía de pronto un poco ansioso porque yo decía, bueno, tuve esta fantasía creativa, ahora cómo la voy a plasmar en partitura, ¿no? Y me ponía a hacer bosquejos con notas, me ponía a pensar que el conjunto, que la escala, o sea, algo de lo que yo ya tenía aprendido, ¿no? Algo que fue lo que la tradición me dejó. Ya después cuando empecé a entender realmente la función de, de imaginar y de tener las fantasías creativas es justamente a observar realmente qué está pasando con lo que uno está imaginando y no tener que traducirlo musicalmente con la tradición, sino traducirlo musicalmente como uno lo quiere expresar. Y ahí empecé a entender en que la música va más allá de unas alturas, de un ritmo, va más allá de unos instrumentos convencionales. Y quizás ahí es donde he tenido más como ese cambio de pensamiento. Ah, Porque, como he comentado en algunas clases, sí, muchas veces cuando dicen, bueno, vamos a componer una pieza para algún instrumento, pues uno realmente se va a lo que tiene a la mano, ¿no? A lo que ya conoce. Pero muchas veces siento que eso lo que uno está haciendo es tratando de ir a la solución que alguien más tuvo. Y algunas veces uno termina sonando como dichas referencias, como dichas influencias. Y eso me puso a cuestionarme de si realmente quería seguir por ese camino o si ya es momento de decir, no, venga, puede ser que en algún momento encuentre algún compositor que preciso hizo algo muy similar a lo que yo hice, pero por lo menos lo que yo hice sonó a lo que mi cabeza escuchó en ese momento. Eh, Entonces ahí fue donde empecé a cuestionarme y empecé a pensar en quizás hay que desligarse un poco de las tradiciones. Bueno, no de las tradiciones, sino ir más allá, ¿no? Ya tiene esto aprendido, ya tiene esto establecido, ahora miremos qué más hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la fantasía creativa a mí me ayudó mucho a desligarme de la partitura, ¿no? De pensar que hay algo más allá de sencillamente las 5 líneas, de pensar en que hay otros instrumentos, como comentaba Bárbara, a mí me ha servido mucho esta clase para explorar con la voz, cosa que yo no había hecho antes. Yo realmente, como les comentaba, cuando tenía que pensar en música, me iba directamente al piano y no soy pianista, sino sencillamente es como la tradición y tengo el piano y me voy de una a ver, ay, este acorde a ver a qué me suena, ¿no? Y es porque pues es lo que aprendimos, ¿no? Lo que la tradición nos enseñó. Pero ya en este punto en el que uno realmente está, como dice Esteban, o bueno, como sugería Esteban, tratando de encontrarse a sí mismo, tratando de encontrar su sonido, y un punto en el que uno dice, bueno, ¿por qué no explorar con otras cosas, no? Entonces a mí la voz me ha ayudado mucho y también de pronto el estar limitado a instrumentos convencionales, por ejemplo, al no tener de pronto instrumentistas por culpa de la pandemia de decirles, ay, ¿cómo suena este multifónico? O estas líneas, ¿cómo sonarían? Me ha ayudado a pensar en que hay otras herramientas, ¿no? Entonces, también como mencionaba Bárbara, de tomar ciertos elementos percutidos, ver cosas muy cotidianas como un caucho, un resorte, ver cuando uno lo ejecuta que suena, eso me ha ayudado mucho a pensar en el sonido y eso me ha ayudado a explorar. Y esa exploración me ha llevado de pronto
a pensar en cuanto a ser libre en cuanto a la concepción de la creación. Recuerdo también lo que hablábamos en unas clases con, bueno, lo que comentaba Itziar de que la creación no tiene que ser tortuosa, sino que puede ser divertida. Y me he encontrado justamente con eso, con la voz, he encontrado estoy explorando, por ejemplo, los resonadores que comentábamos en alguna clase, de ver qué pasa, de ver cómo puedo hacer esto, de pensar en la fantasía y decir, bueno, a ver cómo puedo hacer esto con la voz. Y eso me ha llevado a explorar de manera divertida lo que puedo hacer, ¿no? Que claro, sí llegan momentos en los que confieso que llega esa tradición de nuevo y dice, listo, ya se divirtió, ahora ¿cómo lo va a traducir musicalmente, no? Entonces vuelve otra vez ese pensamiento de, ya lo tiene con la voz, ahora ¿qué va a hacer? ¿Lo va a poner en un cello? ¿Lo va a poner en una flauta? ¿Lo va a poner en una trompeta? ¿Lo va a poner en un trombón? ¿Cómo, cómo le va a hacer para que eso continúe con la tradición, ¿no? Entonces como que sí, en algunos momentos como que hay eh, como esos pensamientos de regresar hacia lo tradicional, a lo cual ya pienso que no es malo, porque pues, justamente si queremos que esa fantasía sea interpretada por instrumentistas, pues en algún momento toca llevarlo, ¿no? Para que pueda ser tocado. Pero sí me ayuda mucho a replantear la concepción de una obra, a, como a verle todo lo bueno que aprendí de la tradición y ver cómo todo eso que aprendí, cómo lo puedo emplear con una nueva sonoridad y también de paso, parte como también decía Esteban, de encontrar su propio sonido, quizás de encontrar su propio estilo creativo y que también concuerdo con él en que quizás ahí uno empieza a encontrarse a sí mismo. Si yo a veces me pongo a escuchar mis obras que hice en la licenciatura, hay cosas que son parecidas y hay cosas que digo, ah, de pronto ahí está Miguel, pero cuando recuerdo el proceso en el cual tuve que hacer para llegar hasta allá, digo, sí, ahí está Miguel, pero es porque Miguel tuvo esa misma solución en las otras obras y fue porque tenía un maestro que lo estaba guiando al punto en el que le estaba corrigiendo todas las alturas en algún momento. Y que ahí uno dice, bueno, sí, eso yo lo compuse, pero realmente soy yo. O es más que todo esa obra está ahí es por algo que, eh, por más que todo un ejercicio para demostrar que lo que aprendí está plasmado ahí, pero que también tiene influencia de mis maestros y de todas las obras que analizamos a manera armónica, melódica, rítmica, ¿no? Entonces, pues no sé si me extendí mucho a tu pregunta, pero sí ha cambiado bastante como la concepción creativa al hacer una pieza con lo que hemos hablado, con lo que hemos conversado, con lo que han compartido los demás compañeros, y me ha puesto a plantearme muchas cosas, a, a pensar en, bueno, ¿cómo suena? ¿Cómo suena realmente lo que tengo en mente? Y que muchas veces, por ejemplo, me sucedía cuando estaba en la licenciatura, pensaba muchas cosas, pero que justamente cuando llevaba mi mano a la partitura, el resultado final decía, se parece, pero no es justamente lo que tenía en la cabeza, ¿no? Digo como, sí está algo, pero así como lo había pensado, con esa explosión, con, bueno, todas esas cosas que sucedían en mi cabeza, no logré quizás llegar hasta ese punto, quizás en una o dos obras sí digo como, sí, ahí lo logré totalmente, pero hay otras en las que decía, no sé, como que la limitante de la tradición quizás muchas veces cortó esa creatividad. Entonces, pues realmente a mí sí me ha puesto a pensar mucho eh, este método creativo de la Cremus. Más que todo creo que me ha hecho pensar en cuanto a despojarme un poco de tantas reglas, quizás. No sé, creo que obviamente la voz tiene sus limitantes, ¿no? Sonoras, y por eso uno va a otros instrumentos. Pues siento que es tan orgánica y es tan natural que pues de ahí se pueden sacar muchas cosas, ¿no?
quizás uno piensa que es limitada por lo que es el registro, pero quizás más allá de eso uno dice, no, la voz sí puede hacer muchas cosas. Eh, sí ha cambiado bastante como tanto mi perspectiva como la manera de abordar una pieza. Ya. Algo te debe causar conflicto porque cuando estás hablando de la tradición, utilizaste la voz casi, trató de decir usted, ¿y usted qué está pensando? ¿Usted cree que aquí lo que hay que hacer es esto, y usted tal y cual, y esto es lo que tal y cual? Hablabas con una voz, una especie de super yo, ¿no? Okay. Que es la voz de algún maestro que te dice, aquí hay que responder a una verdad, y esa verdad usted no la entiende todavía, esa verdad reside en la escritura. ¿No? Usted no sabe hacer todo eso, usted no sabe todavía escribir, entonces usted no está todavía formado, pero es esta voz suprema a la que le concedes tanta importancia, pues la voz de la tradición, te pone en un jaque o en una disyuntiva, ¿no? Tengo que seguirle haciendo caso a eso, porque de alguna manera he llegado a hacer cosas oyendo esa voz. Lo único, sí, que me ayuda es que ahora no permito que esa voz hable por mí, sino que pueda yo ser algo más yo mismo, ¿no? O sea, no el maestro que hasta ponía las alturas él mismo en vez de ti, que te las quitaba, las que tú ponías, ¿no? Pero, que era lo que no oía de ti para cambiar tanto lo que tú escribías, o que era lo que tú escribías que no lo oías tan claramente como para que no lo pudieras defender. Ese es uno de los problemas. Pero, ¿puede uno realmente trabajar dentro de la tradición? Es decir, ¿puede uno realmente hacerse con la tradición totalmente? Quiero decir, ¿está ahí todo? Realmente ahí está, ahí reside todo. Lo que uno está haciendo son búsquedas que agregarle, retoques que hacerle, rupturas que producir para buscar si hay algo más. Parecería que tu pensamiento es este, ¿no? Es decir, habito en un cubo lleno de cajones. Hay cajones en cada una de las paredes, hay cajones en el piso y hay cajones en el techo. Y ahí es donde debo de encontrar. Y esos cajones en realidad soy yo. No es la tradición, soy yo. Yo me convierto en ese conjunto de cajones y me hago yo mismo esa tradición. Me convierto yo en ese cubo. Me incubo ahí. O sea, no nazco, sino me incubo, ¿no? Ser inculcado, ¿no? Es decir, ser formado en ese cubo lleno de cajones. Sabemos que en ese cubo abres el salón, el cajón que tienes enfrente, y ahí dentro te dice, para entender qué es lo que dice aquí, jala el cuarto cubo a tu derecha y ahí encontrarás una nota. Y este cubo te dice, no, este no es el de arriba justo. Cierra este. Por el momento, aquí no hay respuesta. Cierras, pasa al siguiente. Dice, este es, pero este necesita también que veas en el piso el cubo que está en aquella esquina. Ábrelo. Abres. No, en esa esquina, esta no es la esquina, es otra esquina. ¿Cuál? Busca ver qué esquina. Vamos a buscar cuál es. Y en el momento dado dices, no entendí qué quería decir. No entendí
¿Cuál de las 4 esquinas? Es que no hay 4 nada más, hay 8. Hay 4 arriba y 4 abajo. Pero no me dice exactamente cuál es. Si yo me pregunto, lo que dice cada uno de los cajones del cubo es la verdad. ¿Podría salir del cubo y a dónde podría entrar? Necesito algo donde entrar. Una esfera, por ejemplo, donde no hubiera cajones, donde yo solamente empujara y esta esfera se hiciera ovoide o jalara, se hiciera más estrecha o fuera más elástica, digamos, y no hubiera cajones. Los cajones son prevenciones, conocimientos previos, presunciones, preámbulos, predicciones, todo lo que es antes de, pero todo eso que contiene ese cubo lleno de cajones es antes de qué, antes de que entiendas cómo funcionan todos los cajones. Que los entiendas como quién, pues, como quién. ¿Conoces a alguien que entendió todos los cajones de ese cubo? Bach. Pues, pues hemos hablado de varios compositores y bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, alguien como Ligeti, quizás después de observar tantas obras, de ver cómo llegó a eso, siento que él es un compositor que entendió los cajones, pero a su modo y fue más allá de, de esos cajones que tenía. Siento que cada compositor en las etapas en donde vivieron llegaron a entender esos cajones e incluso llegaron a, no a modificarlos, pero sí a dejarle al mundo como, esta es la manera como yo los entendí. Ahora lo invito a usted a que los vea y observe cómo los puede entender dentro de su estilo creativo, ¿no? Entonces, no sé, pienso Bach, yo pienso que sí, él lo entendió, Mozart, Beethoven, eh, Mahler, Stravinsky, Ligeti, Xenakis también. Siento que ellos entendieron esa parte, pero después de que la entendieron dijeron, ok, ahora voy a hacer una esfera con estos cajones, ¿no? Ahora voy a hacer algo realmente, sí, algo desde lo que yo quiero expresar. ¿Tú crees? Sí, Ok. ¿No se quedaron cada uno de ellos en algún punto en donde no hicieron cabalmente algo? Donde hubo muchos pendientes. No sé Bach, no lo conozco tan bien, porque no, su obra tiene tal unidad que no deja muchas preguntas, pero probablemente pudo abrir más preguntas respecto al arte del contrapunto. Murió haciéndose preguntas cada vez más complejas, preguntas que lo conducían a incluso a preguntarse si eso que dejó era realmente arte o era un tratado. Podría ser, pero Mozart, la mayor parte de sus obras inconclusas están en modo menor. No estaba muy permitido en su época hacer eso. Su modo menor es altamente distinto y altamente representativo de algo que desarrolló hasta su muerte, pero que no pudo llevar a cabo en todo momento. Beethoven, yo creo que le faltaron muchos cajones que romper. O sea, se metió a
a muchos espacios y no le eran suficientes, no daban con lo que buscaban. Decía yo en una ocasión anterior que tuvo que recurrir al ladrido antes que a la claridad, o sea, un ladrido para él decía mucho más que una melodía. Mandó a la chanson la melodía y recurrió más bien al motivo, ¿no? Una cosa micro, con esto puedo hacer etcétera. Con eso fue armando con elementos mínimos, como un rompecabezas, ¿no? Iba armando cosas que de pronto se encontraba con que había una figura. Ah, ok, pues se ve que ahí, al igual que Mozart, tuvo que buscar aquello que no existía, que nadie había dicho, incluso en el modo mayor, en el caso de Mozart, nadie había dicho lo que había dicho, para decirlo él por primera vez. ¿Cómo? A su manera. ¿Y cuál era esa su manera? Algo que nadie había escrito. Algo que estaba en general, digamos, en el Tratado de la Escritura, pero que no había ocurrido en lo escrito. Y en Beethoven más aún. Imagínate lo que ocurrió con Stravinsky, por ejemplo, que debió haber sido fenomenal encontrarse en la situación en la que se halló, ¿no? Donde tuvo que hacer a un lado casi todo lo que conocía y lanzarse a un pantano en donde no sabía a dónde iba a caer, pero tenía que arreglar todo de tal manera que pudiese continuar. No tenía la solución. Me refiero a la creación de la consagración. ¿Sabía el todo? No, había estado probando cosas aquí y allá. Se interrogaba. Si alguien visionario de Aguilef le dijo, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay un tema, aquí hay algo sobre lo cual se puede explorar. Y alguien lo empujó y, coincidentemente, por fortuna, Stravinsky entendió aquello y comenzó a dar respuestas y a acertar con respuestas que podían corresponder a aquello, que era una pulsión primaria, fundamentalmente primaria, que no había experimentado ninguno de la gente, de aquellos que habían vivido alrededor suyo, excepto quizá los pintores, que sí tienen reglas, la regla sección áurea, etcétera, pero la regla de composición de un color, etcétera, la forma, pero que tenían más libertad, ¿no? De dar un brochazo y aquí una pincelada y aquí añadir tal color y mezclar y buscar. Mucho más permitiéndole a cada uno buscar a su manera, a ver si acaso encuentran. O sea, mucho de lo que yo propongo aquí tiene que ver con los modos más libres de otras artes y no con los modos sumisos y sometedores de la música. No conozco una sociedad más sumisa y sometedora que la de los músicos. Solamente a las religiones. ¿Por qué? Pues porque la música estuvo muy vinculada a las religiones. Y de hecho, la música no sé si sea tanto un gusto como una creencia. Como es misteriosa, como desaparece, la oímos y ya no está. Se aparece y ya se fue. No podemos asirla al instante como el pintor. No, muchacho, y ahí quedó. Y se da cuenta que ese no era, otro, y hasta que acierta, pues este era, ok.
Siguiente, está equivocado, y va dando hasta que más o menos se va dando cuenta de por dónde está. Los pintores son auténticos animales vivos, animales vivos de la percepción visual, sensorial, etc. Tienen una necesidad de probar mayor que la del músico. El músico no, el músico está todavía vinculado a la religión. Música es dogma en el 99% de los casos. Es dogma. Esto es así, esto se escribe así, esto suena bien así, esto suena mal asado, esto sí se puede hacer, esto jamás se puede hacer. Este modo de sonar, este instrumento es este y este solo. Todos son cajones con una cerradura y una combinación que no conocemos. O sea, nos metemos en esa caja en donde si logramos meter una de tantas pocas llaves que tenemos, una llavecita, abrimos y nos indica, bueno, ahora busca, aquí está otra llave y mira a ver con cuál coincide. Y si no hay ninguna, es que esta llave no sirve. Es así la música, es decir, es lo más cercano a buscar a Dios, ¿no? No es buscar un amigo, una pareja, no. Es dialogar con Dios. ¿Tú crees que Ligeti dialogaba con Dios o que jugaba? Creo que jugaba. ¿Sí? Totalmente. Y bueno, no sé, estoy totalmente de acuerdo con esto del diálogo, pero quizás también en algún punto sea buscar a Dios, pero más que todo, de pronto sea buscarse a uno mismo, ¿no? Buscar a Dios en uno mismo. O bueno, no tanto, quizás no buscar a Dios, sino siendo yo, a veces no soy religioso, pero muchas veces como que quienes son creyentes, y bueno, con todo el respeto, siento que es porque les falta algo, ¿no? Y siento que pronto las personas que se han encontrado a sí mismas no necesitan buscar a Dios, ¿no? Porque ya con su entendimiento interior y observándose a sí mismos ya, pues no lo tienen todo claro, pero ya por lo menos saben quiénes son. Ligeti da la impresión de que cree en algo y que sabe cómo conseguirlo. Parecería que ahí hay algo particularmente interesante. O sea, tiene una intuición y esta intuición le conduce a una respuesta que al parecer es certera en un buen número de casos. En otros casos no. En otros casos se pierde y abandona. Por ejemplo, Aventuras sin Nouvelle Aventure para voces. No. En la ópera, se llama El Gran Macabro, a mí me decepciona. En las obras que son después del continuo, cuando dice identificarse con Nancarro, tampoco. Lo que yo llamo Ligeti son estas obras muy cercanas a lo urbano o al concierto de cámara continuo, y en ellas encuentro que está metido Schoenberg. Digo, eso no me gusta. Tiene ahí algún dejo de Schoenberg. ¿Qué hace ahí Schoenberg, ese maldito pelón o decafónico? ¿Qué demonios hace ahí? Bueno, pues, era una influencia y era una influencia de la época de la que no se despegó totalmente Ligeti. Pero, ¿en dónde está Ligeti? Que es un personaje deslumbrante, ¿no? Porque en medio de este caos, de esta Babel, que fue el siglo XX, la mitad del siglo XX, después de esa Segunda Guerra, hay alguien que viene de un país opresivo. No sé si llegaron a ver, les compartí la vez pasada,
el documental de Ligeti, en donde habla de cómo su familia estuvo en campos de exterminio, mataron al hermano, al padre, la madre salió de Auschwitz, salió viva al final de la guerra. La vida que tuvo fue espantosa. De eso no habla su música. Parecería que no habla de eso su música.